Para terminar con funciones vectoriales, vamos a ir a ver los últimos puntos. Comencemos con vector tangente unitario. La definición de vector tangente unitario para una curva dada por una parametrización R definida en un intervalo AB es el cociente entre el vector R' de t y el módulo del vector R' de t siempre que R' de t no sea el vector nulo, porque en ese caso tendríamos un problema acá, ¿verdad? Entonces vemos que si estamos en presencia de una curva suave, podremos buscar el vector tangente unitario. El vector R', al que también llamamos velocidad, en general es un vector tangente a la curva, y la diferencia que tiene este vector tangente unitario es que cambia posiblemente el módulo. Puede ser en este dibujito, yo lo he hecho un poco más corto. Lo que ven acá es el marco TNB. Más adelante en este mismo video definiremos el vector normal unitario principal y el vector binormal para una curva en el espacio. Bueno, observación. ¿Qué pasaría si la derivada de R es el vector nulo para algún valor de t? Bueno, en ese caso no podríamos definir el vector tangente unitario, ¿verdad? No está definido. Está definido cuando las curvas son suaves, seguro. Definamos la curvatura de una curva en un punto. Motivación de la definición. Acá yo grafiqué para la curva dada por t coseno de t seno de t con t entre 0 y 2pi, que es esta curva azul, que la grafiqué usando MATLAB. Busqué, tratando de analizar la curvatura, digamos, uno dice, bueno, la curvatura tendría que ser algún valor que me diera mayor en esta parte, un poco menor acá, y acá cada vez más chica, ¿verdad? Entonces, ¿qué son todas estas flechitas que dibujé? Tomé a intervalos regulares del parámetro, o sea, para cierto valor del parámetro y para ese valor aumentado en un delta t, grafiqué acá está el 0, 0, ¿verdad? En el vector posición, grafiqué el vector tangente unitario, el vector R' de t, que es este que está acá, y en t más delta t, en t0 más delta t si quieren, el vector R' que está acá. ¿Y qué hice? A este vector lo trasladé hasta acá y analicé el vector diferencia, que como se veía muy clarito y por alguna razón que no me explico y no me interesa ahondar en ello en este momento, el MATLAB me lo dibujó trasladado, el vector diferencia lo remarqué con rojo. Luego en otro, en vez de t0, t1, que elegí dentro del intervalo, marqué R' de t1, que sería este vector amarillo, y por acá está R' de t1 más el mismo intervalo delta t. Pero claro, como esta curva tendrá una velocidad diferente en cada punto, pues acá la velocidad aumentó, estos vectores R' en t1 y R' en t1 más delta t tienen mayor módulo, ¿verdad? Entonces si a este vector R' en t1 más delta t lo trasladamos hacia acá, el vector diferencia vemos que es muy grande. Entonces, si uno piensa en analizar la curvatura viendo cómo varía el vector derivada, podemos apreciar que nos puede llegar a dar un vector de menor módulo acá donde la curvatura es más grande y de mayor módulo acá donde la curvatura es más chica. Entonces, el cambio en el vector derivada no serviría. ¿Qué podría servir? Entonces, pensando, ven cómo me ha trasladado el vector verde, ¿no? Me lo puso allá, no sé por qué. Pensando, ya que hemos definido el vector tangente unitario, podríamos pensar en ver cuánto cambia el vector tangente unitario y desentendernos de este problema que acá nos da tan grande por causa del módulo. Veamos qué pasa si consideramos el vector tangente unitario. Para los mismos valores t sub 0 y t sub 1, acá grafiqué ahora el vector tangente unitario y en t sub 0 más delta t, el vector tangente unitario, lo trasladé y acá está la variación en el vector tangente unitario. Y acá en el t sub 1, el vector tangente unitario se ve en amarillo un poco clarito y por acá estaría
en T sub 2 el vector también tangente unitario, que trasladado es este que está acá, y la diferencia es esta. Y vemos que de nuevo no nos conforma mucho esta situación, porque al variar poco, al haber un recorrido pequeño, cuando t varía desde t sub 0 hasta t sub 0 más delta t en esta parte, nos da cierta variación que nos indicaría cuánto se está torciendo, si quieren, esta curva. Y acá, aunque la curva se está doblando menos, al ser mayor la velocidad de recorrido de la curva, de nuevo alcanzamos a tener una variación muy grande, entonces tenemos un problema, que sigue siendo como grande el cambio entre el vector tangente unitario para este valor t sub 1 y el vector tangente unitario acá. Nos dan bastante diferentes porque hemos recorrido un trecho muy largo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la idea brillante es la siguiente. Reparametricemos la curva usando la parametrización natural o la parametrización con respecto a la longitud de arco y vamos a obtener algo así. Acá. Ahora, en los mismos valores t sub 0 está evaluado el vector tangente unitario y en t sub 0 más delta t el vector tangente unitario, y acá podemos apreciar la diferencia. Y acá en t sub 1, digamos, está el vector tangente unitario, pero si en realidad, yo les estoy hablando todo el tiempo de t, pero si la reparametrizamos con respecto a la longitud de arco, en realidad más que delta t lo que tenemos es un delta s. Para el mismo delta s, para la misma longitud de arco recorrida acá, que la longitud de arco recorrida acá, acá ponemos el vector tangente unitario, lo trasladamos, vemos la diferencia, y vemos que es mucho más corto, si quieren, el vector diferencia. O sea que ahora, en este escenario, el módulo de este cambio sí lo podemos relacionar con la curvatura, ¿verdad? Por lo cual, nuestra definición de curvatura es la siguiente. La curvatura en un punto de una curva suave es el módulo de la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. O sea que hay que reparametrizar la curva con respecto a la longitud de arco, o sea, buscar la parametrización natural, y luego, con respecto a esta nueva parametrización, derivar el vector tangente unitario. Es comprensible que la definamos así, tiene sentido porque ustedes vieron los gráficos de recién. Este valor sí me indica la curvatura, me da más chico cuando la curva es más derecha y me da un número más grande cuando la curva se dobla más, pero sacar estas cuentas no nos gusta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no estar reparametrizando las curvas? La fórmula de cálculo utiliza la regla de la cadena. A esta derivada la podemos expresar como la derivada de t con respecto a t por la derivada de t con respecto a s. ¿Y qué resulta? Que la derivada de t con respecto a t es t' de t, y acá está el módulo. ¿Y qué es la derivada de t con respecto a s? Recuerden de cuando planteamos la longitud de arco, que la derivada de s con respecto a t es el módulo de r' de t. Entonces, este cociente de diferenciales lo podemos expresar así, si quieren, como 1 sobre el módulo de r' de t. Esta es la cuenta que uno saca en realidad sin necesidad de cambiar la parametrización que tiene. Bueno, acá está la explicación de dónde salió esta cuenta, ¿no? La derivada de s con respecto... Esto es un recordatorio porque ya lo hemos visto en un video anterior. La derivada de s con respecto a t es el módulo de r', por lo tanto, aplicando aquel concepto de la derivada de la función inversa, la derivada de t con respecto a s es 1 sobre el módulo de r' de t. Estos son temas de análisis 1 que si necesitan los pueden repasar. Veamos dos ejemplos ahora. El primero, una recta. Cualquier recta, parametricémosla de la forma más sencilla. El punto A de coordenadas A, B y C nos da la posición y el vector director sería D, E, F. Y permitimos que el parámetro T tome todos los números reales, así tenemos una recta.
¿cómo hacemos para buscar la curvatura? Bueno, vamos a utilizar nuestra fórmula de cálculo. Para calcular esto necesitamos primero derivar r. Muy sencillo, de f. El módulo de este vector derivada es este número real que está acá. Y el vector tangente unitario, que luego necesito derivar, es 1 sobre el módulo de r' de t por el vector r' de t. Acá está. Entonces es este vector. Pero observamos que el vector tangente unitario es un vector constante, así que su derivada será el vector nulo. Fíjense que acá yo me hice la sonza, pero estamos asumiendo que d cuadrado más e cuadrado más f cuadrado no es 0, ¿verdad? Porque si fuera 0 acá tenemos un problema. Si esta es una recta, ¿puede el vector director ser el vector nulo? Y en ese caso en realidad tenemos un punto. Entonces la verdad es que acá no nos cuesta nada suponer que el vector DEF no es el vector nulo, porque si no, no estaríamos en presencia de una recta, con lo cual acá no hay ninguna indeterminación y este vector efectivamente es constante y eso es razonable porque en una recta es razonable que el vector tangente unitario sea siempre el mismo y por lo tanto el vector derivada es el vector nulo, con lo cual la curvatura nos está dando 0. La curvatura en cada punto de una recta es 0. O observen que el numerador es 0, pero el denominador no, porque el denominador es este número que está acá, que acabamos de aclarar que cuando esto sea efectivamente la parametrización de una recta, esto no va a ser 0. Sigamos con el próximo ejemplo. Próximo ejemplo, circunferencia. Parametricemos una circunferencia con centro, la hice plana para hacerla más fácil, con centro en el punto AB del plano y radio R como A más R coseno de t, B más R por seno de t, con t que toma todos los valores entre 0 y 2pi. Si R es el radio, vamos a suponerlo positivo. Entonces la curvatura la vamos a calcular no usando la definición, sino nuestra fórmula de cálculo. Y la derivada de r de t es esta que está acá, porque la parte constante se hace 0, y la derivada del coseno es menos seno, etc. Y el módulo de la derivada, pueden ustedes verificarlo, da r. Ahora, t, entonces, ¿qué vector nos queda? El vector tangente unitario. Nos queda menos seno de t coseno de t, y su derivada nos queda este otro vector que está acá, si yo no me he equivocado en las cuentas. Con lo cual la curvatura, que es el módulo de t', vemos que el módulo de este vector es 1. ¿Y cuál es el módulo de r'? R. O sea que la curvatura es 1 sobre r. Y acá hay que hacer una observación. Podemos ver que la curvatura en cada punto de una circunferencia es siempre la misma. En todos los puntos la curvatura es 1 sobre r. Y no depende de a dónde esté ubicada la circunferencia, no depende del centro, que eran A y B, los perdimos hace rato, la A y B no importan para nada, pero sí depende del radio de la circunferencia. ¿Y qué nos dice esto? Que una circunferencia grande tiene en cada punto una curvatura pequeña, porque la curvatura es inversamente proporcional al radio, mientras que una circunferencia pequeña tiene en cada punto una curvatura un poco más grande. Como observación interesante, ¿no? Para terminar, veamos los vectores normal unitario principal y binormal, que son los que completan aquel marco TNB. A ver. Para definir el vector normal unitario principal, recordemos que el módulo del vector tangente unitario es 1 y que nosotros habíamos demostrado en un teorema que toda vez que uno tenga una función de módulo constante que se encuentra sobre una esfera, su derivada en cada punto es ortogonal al vector posición en cada punto. Entonces, en este caso, t' es ortogonal a t para todo t del dominio de la curva con que estemos trabajando. Son ortogonales estos dos. Entonces, vamos a considerar el vector derivada de t con respecto a s. Por la regla de la cadena lo podemos expresar de esta manera, como la derivada de t con respecto a t por la derivada de t con respecto a s. ¿Y esto qué nos dice? Que es
un múltiplo, este vector derivada de t con respecto a s, es un múltiplo de este vector, que es la derivada de t con respecto a t, porque está multiplicado por esta cantidad que es escalar. Y recuerden que esta cantidad se relaciona con el módulo de la derivada de r, ¿verdad? Es múltiplo de este vector que es t' de t. Por lo tanto, como este t' de t es ortogonal a t, este vector también va a ser ortogonal a t. Entonces, en un punto de una curva suave, a donde la curvatura no se anula, vamos a definir el vector normal unitario principal como la derivada del vector tangente unitario con respecto a s sobre su módulo. ¿Pero cuál es el módulo de este vector? La curvatura. Como la curvatura está dividiendo, porque para que nos dé un vector unitario, es necesario que la curvatura no sea cero. Y hemos dicho que tenemos todos nuestros vectores bien definidos en curvas suaves. Presten atención porque esta hipótesis es necesaria, si no podríamos empezar a tener problemas. En particular, no vamos a tener vector normal unitario principal en una recta. Recién vimos que cuando en una recta la curvatura es cero. Ahí no vamos a poder definir este vector. ¿Y por qué no? Imaginen una recta en el espacio. Párense en un punto de la misma. ¿Y cuál es el vector normal unitario principal? No hay ninguno. Todos tienen el mismo peso. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poder definir este vector en curvas suaves, a donde la curvatura no sea cero. Imaginen una curva en el espacio. Ustedes se pueden parar en un punto y van a tener un plano normal a la curva, que es el plano que pasa por ese punto y que es normal al vector tangente unitario, ¿verdad? Dentro de ese plano va a estar el vector normal unitario principal, pero va a ser solo un vector unitario en ese plano que pasa por ese punto. Este que está acá. ¿Y qué importancia tiene? ¿Por qué hay uno que es tan importante? Veamos un poquito más. Antes de avanzar, nos pasa lo mismo que con la curvatura. Sacar esta cuenta es tedioso, entonces desarrollemos la fórmula de cálculo. Por definición, el vector normal unitario principal tiene esta expresión que ven acá. Aplicando la regla de la cadena podemos desarrollar el numerador y el denominador. Recuerden que la curvatura es este módulo. Recuerden que la curvatura la ponemos con módulo. Pero ahora podemos cancelar esta expresión del numerador con esta del denominador. Y yo les voy a preguntar en cualquier examen por qué, si este está con valor absoluto y este no, ¿por qué los puede cancelar? Si recordamos, ¿qué era la derivada de t con respecto a s? O si quieren al revés, la derivada de s con respecto a t. La derivada de s con respecto a t era, por el teorema fundamental del cálculo, el módulo de r' de t. O sea que la derivada de s con respecto a t es ya un módulo de por sí. La derivada de t con respecto a s, que es 1 sobre la derivada de s con respecto a t, también es un módulo de por sí. Por lo tanto, los podemos cancelar. Cancelando estos dos, obtenemos esta expresión que está acá y podemos ver cómo nos queda n como función de t. Observación. El plano determinado por los vectores t y n se llama plano osculador. Ósculo es un beso. Es el plano que besa, si quieren, a la curva. ¿Qué característica importante tiene este plano que le hereda sus características muy importantes a estos dos vectores? Bueno, el vector tangente es muy importante, es paralelo a la velocidad y nos indica el sentido de recorrido de la curva, y el vector normal unitario principal nos permite descomponer al vector aceleración en t y n. O sea, la aceleración está contenida en el plano osculador, en cada punto, ¿verdad? Finalmente, el vector binormal, en un punto de una curva suave donde la curvatura no se anule porque necesitamos que esté definido el vector n, se define como este producto vectorial. Ahora, si t es un vector unitario y n también es un vector unitario, ¿cuál es el módulo de este vector b? Recuerden una propiedad del producto vectorial
que dice que el módulo del producto vectorial es el módulo de t por el módulo de n, 1 por 1, por el seno del ángulo que forman estos dos. Pero resulta que estos son ortogonales entre sí. Así que el módulo de este vector binormal es 1. ¿Qué importancia tiene este vector binormal? Juntos forman el marco T, N, B, en ese orden. ¿Y qué es esto? Es un marco de referencia móvil que se mueve con el cuerpo, si estamos hablando de un cuerpo en movimiento, y es un marco de referencia que cumple todas las propiedades que debe cumplir, que ustedes han estudiado en geometría, porque imagínense que, qué sé yo, estamos considerando una nave espacial que vuela en el espacio, un avión que está en una región del espacio, un submarino, un torpedo. ¿Qué le importa a ese móvil que está lejos de nuestro origen de coordenadas? ¿Qué significan para ese cuerpo las coordenadas absolutas que manejamos nosotros acá en la Tierra, en Houston, donde está la base? La verdad es que en ese momento lo que importa es el marco de referencia que se mueve con el objeto. ¿Se entiende? Entonces tenemos este marco de referencia móvil. Esto se usa para este tipo de casos. Hay mucha más información en los libros, nosotros llegamos hasta acá. Finalmente, veamos cómo descomponer la aceleración en sus componentes normal y tangencial. Para ello, supongamos que estamos en una curva suave para que podamos hablar de vector normal unitario. ¿Qué más necesitábamos para hablar de vector normal unitario principal? Que la curvatura no fuese cero, ¿verdad? En una curva suave tenemos que el vector tangente unitario se expresa de esta manera, pero en el numerador tenemos esto que está acá, en el denominador tenemos esto que está acá, y podemos expresar este cociente como la derivada de r con respecto a s. Así, si desarrollamos la derivada de r con respecto a t, aplicando la regla de la cadena, podremos ver que la derivada de r con respecto a t es el vector tangente unitario, por esto que acabamos de decir acá, por la derivada de s con respecto a t. Nos viene bien aclarar esto primero. Ahora bien, la aceleración, por definición, porque ustedes han estudiado algo de aceleración en la escuela secundaria, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿qué era la velocidad? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora, si vamos a derivar con respecto al tiempo la posición, podemos, en vez de poner la derivada de r con respecto a t, poner esta expresión que obtuvimos acá. Bien, ahora tenemos que derivar un producto. ¿Cómo se deriva un producto? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Está puesto en este orden porque así ya nos va quedando la componente tangencial acá. Por otra parte, si t' queremos expresarla como la derivada de t con respecto a s por la derivada de s con respecto a t, chiquita, nos aparece acá otro factor, derivada de s con respecto a t, por lo tanto nos queda este al cuadrado por la derivada de t con respecto a s. ¿Se entendió la cuenta que hice en el aire? O sea, esto es la derivada de t con respecto a t y la expresamos como la derivada de t con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Esa derivada de s con respecto a t se multiplica con este y quedó al cuadrado. Este queda como está hasta acá. Veamos ahora qué hacemos acá. La derivada de t con respecto a s es, por definición del vector normal unitario principal, el vector normal unitario principal por la curvatura, porque el vector normal unitario principal era la derivada de t con respecto a s dividido la curvatura. Entonces lo podemos expresar así. Con lo cual, si recordamos que la derivada de s con respecto a t era el módulo de r' de t, nos queda la aceleración expresada con una componente normal y, bueno, esto es la derivada segunda de s respecto de t dos veces, pero la derivada de s respecto de t era el módulo de r', entonces es volver a derivar el módulo de r'.
Acá tenemos las componentes normal y tangencial de la aceleración. ¿A dónde radica la importancia de esta fórmula? Que vemos que la aceleración efectivamente es un vector en el plano osculador, o sea que se puede expresar como una suma de un vector paralelo, digamos, al vector normal unitario principal y un vector paralelo al vector tangente unitario. Y no tiene componente en el vector binormal. De todos modos, estas componentes no son, esta sí es fácil de calcular, pero esta no tiene tanto encanto. Entonces veamos cómo podemos calcular estas componentes y con eso ya terminamos. Acabamos de decir que la aceleración se puede expresar de esta manera y la que nos perturba un poquitito es esta componente que está acá. Ok, entonces, si a esta componente la llamamos A sub n, ¿sí? Y a esta componente la llamamos A sub t, nosotros sabemos que tenemos expresado el vector A como A sub n por el vector n más A sub t por el vector t, ¿verdad? También sabemos que el módulo al cuadrado del vector A es el vector A multiplicado escalarmente por el vector A. Uy, acá están los dibujitos y me los estoy perdiendo. Acá estaría la componente tangencial, es algún múltiplo escalar del vector t, por ejemplo este que está dibujadito acá, y acá estaría la componente normal, algún múltiplo escalar del vector unitario n. Y acá está la aceleración, la suma de estas dos componentes. Bien, son ortogonales estos dos vectores, recuerden. Bueno, nosotros sabemos por propiedad del producto escalar que el producto escalar de A con A es el módulo de A al cuadrado y Pitágoras nos enseñó que el módulo de A al cuadrado va a ser la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado, porque estamos en un triángulo rectángulo, porque estos dos vectores son ortogonales entre sí. Bien, de acá podemos despejar la componente A sub n, que es esta componente que es menos linda de calcular, si quieren ponerlo en esos términos. Despejando obtenemos esta expresión para la componente normal y bueno, acá está la componente tangencial, que esta no nos representa tanto problema porque viene dada en términos de la parametrización que tenemos. Con esto hemos terminado, queridos jóvenes, espero que hayan entendido y disfrutado de este tema.